la que nos fortalece en medio de la angustia y en medio de la tribulación. Hay personas que tienen que ir a un médico para que los ayude porque no saben cómo enfrentar la vida, porque sus emociones los traicionan, los engañan. Pero le damos gracias al Señor porque en Cristo, en su palabra, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y en esta mañana pues vamos a seguir estudiando la palabra. Hace 2 semanas que expuse en este lugar la palabra y estuvimos hablando bajo el tema no basta con oír. ¿Se acuerdan? Que no basta con oír. Es una palabra que el Señor nos dio y que pudimos profundizar bastante. Nunca vamos a llegar a lo más profundo, porque mientras más entramos a la palabra, más tesoro es la palabra y podemos seguir hablando. Y con un mismo tema pudiéramos estar hablando meses y hasta años. Y el tesoro de la palabra no agotarse y siempre hablar algo nuevo que suple nuestra necesidad y podemos ir confiadamente que el Señor tiene en su palabra lo que nuestras vidas necesitan. Y estuvimos hablando claramente sobre lo que significa bíblicamente el oír y el escuchar. En el vocabulario nuestro acá, el oír y el escuchar, pues se le dan 2 significados, pero en la palabra, en la Biblia, encierra el mismo significado del oír, el escuchar, o sea, el estar atento a lo que se está diciendo, profundizar, meditar, razonar. Y eso es lo que la palabra oír en la Biblia significa, de manera tal que cuando el Señor dice oíd, el que tiene oído, oíd lo que dice la palabra del Señor. Y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oírla, el escucharla, el prestar atención, el temblar delante de la presencia del Señor cuando escuchamos esa palabra, porque es la palabra que salió de la boca de Dios, el que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Así que mira el poder que tiene la palabra de Dios, que cuando Él la pronunció fue hecho. Lo que es fue hecho de lo que no era, por la palabra poderosa de nuestro Dios. Y ese es el Dios que nos creó a usted y a mí. Ese es nuestro Padre Celestial, en el cual podemos vivir confiadamente que la palabra de Él se va a cumplir y que sigue cumpliendo el propósito por el cual salió de su boca. Y hoy nosotros pues ya estuvimos también hablando sobre la importancia de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la fe? ¿A la fe en qué? No en la fe, sino en la fe en esta palabra que fue dicha por Él. Que creamos que lo que Él dijo es cierto, es verdadero, se cumple. Y esa acción se llama la fe, de que al oír reacciono en fe, la creo, la quiero vivir. Quiero que sea parte de mi vida porque ella es la que me da sentido de ser, la palabra de Dios. Y nos deja ver la importancia, Dios, a través de lo que es la fe, porque como Él mismo lo dice en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible nosotros poder obedecer la palabra de Dios, porque la podemos leer, todas las religiones, la mayoría la lee. Muchos la conocen literalmente, pero solamente la fe que es dada por el mismo Dios hace que nosotros creamos esa palabra y podamos ver el cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas. Es por la fe. Si no hay fe, no puede haber obediencia, porque la fe es la que revela que realmente creemos a Dios. Al responder con obediencia a lo que Él dice. Aprendimos también que la fe nos es impartida por Dios mismo. ¿Dónde consigo la fe? Pues en el dador de la fe. Aquel que dijo que le pidiéramos y Él nos daría. Aprendimos también que Dios nos dio fe para creer en Él, y esa fe es en Cristo Jesús. A través de la palabra de Dios, nosotros ahora, después de haber creído,
porque el Espíritu Santo puso fe en nosotros para que cuando escucháramos el Evangelio decidiéramos, ¿acepta o no acepta? ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Lo rechazas o lo aceptas? Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos compuso para que creyéramos. Pero esa misma fe nos sigue acompañando todos los días de nuestra vida. Solamente que ahora esa fe hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que alimentarla. Lo que no se alimenta, ¿qué termina pasando con lo que no se alimenta? Muere. Exactamente. Lo que no se alimenta termina muriendo. Entonces el Señor nos dio fe para creer, nos dio fe para permanecer en Él y también nos dio el alimento que necesita nuestra alma para sostener esa fe y mantenerla. Y esa es la palabra de Dios, para que nosotros podamos cumplir los propósitos de esa palabra dada por Él. Esa fe que un día nos fue dada para ser salvos, ahora es nuestra responsabilidad, como le dije, de que nosotros la alimentemos. Como dice Romanos capítulo 10, 17, que fue uno de los versos claves que usamos en la última mensaje, de que oír no es suficiente, que no basta con oír. Donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El oír cualquier cosa? El oír la palabra de Dios. Y en este día nosotros vamos a continuar estudiando sobre la fe y vamos a trazarlo bajo el tema, cuida que tu fe no falte. Necesitamos eso tanto, especialmente los días que estamos viviendo, ¿verdad que sí? No sé si ustedes despertaron hoy con las noticias de lo que está ocurriendo allá en el Pacífico, que es donde hubo un terremoto de 8.7 y donde todo el Pacífico tiene una alerta de tsunami. Usted sabe el pánico que trae eso a la vida de todos los seres humanos, porque es la mano de Dios y Él es el único que puede detenerla. Gracias a Dios muchos van a poder escapar, pero muchos pudieran perecer y estamos orando que el Señor en su misericordia guarde todas esas islas y inclusive esta nación, porque también hay anuncios. Pero imagínense, necesitamos la fe. Necesitamos la fe. Necesitamos fortalecernos en la fe. Necesitamos que meternos con el Señor de manera tal que nosotros sintamos seguridad y que aunque pase lo que pase, entendamos que nuestra alma está segura en Dios y esa confirmación y esa seguridad solamente la podemos obtener a través de la fe en nuestro Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe en esta palabra. Porque es necesario cuidar que nuestra fe no falte. Hay tres cosas que siempre están presentes en la vida de todo cristiano. Escuchemos. Tres cosas que siempre están presentes en la vida de todo cristiano. Y son la fe, la esperanza y el amor. Así lo dice la palabra. La fe, la esperanza y el amor. Y el enemigo de nuestras almas está muy interesado en robarnos cada una de ellas, en quitarlas. Si hay algo que el enemigo quiere robarnos, primeramente es la fe en Dios. La fe en su palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo sabe que si él roba nuestra fe, la esperanza y el amor se debilitan, se enfrían y pudieran llegar a morir. Porque la fe es en la base, en el fundamento, en la palabra, en lo que Dios dijo. Que el enemigo siempre ha querido querer que el hombre crea o vea que lo que Dios dijo no es, o que a la manera que Dios lo dijo no es.
Y por la palabra de Dios es que subsisten todas las cosas. Por la palabra de Dios es que vamos a ser juzgados. Por la palabra de Dios fuimos salvos. Por la palabra de Dios permanecemos. Pero con esa palabra, pero en fe, en la fe en Cristo Jesús, que todo lo que Dios dice es y será y seguirá siendo. Entonces, si el enemigo logra robar nuestra fe, entonces, ¿dónde estaría nuestra esperanza si nuestra esperanza está en su palabra? ¿Dónde estaría el amor si Dios es amor? El que nos lleva a amar, el que nos lleva a tener misericordia como Él tiene misericordia de nosotros, el que nos lleva a tener esperanza, no importa lo que estemos pasando. Yo tengo esperanza, pero ¿usted sabe por qué usted tiene esperanza? Porque usted tiene fe. ¿Usted sabe por qué podemos amar? Porque tenemos fe. Que Él nos amó primero y por eso nosotros podemos amar. Eso es fe, creer. Que un día, pronto, dice la palabra, aleluya, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Así dice su palabra. Que estemos pasando por el desierto, sí, pero nosotros sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia la ciudad celestial. Y Cristo nos va a recoger y nos va a llevar a ella. Así que las armas del enemigo son estratégicas. El enemigo siempre va a apuntar al blanco de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos en dependencia de Él, que nosotros vivamos en la seguridad de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro creador. Entonces el enemigo va a apuntar a eso, a lo que tú confías. Y como nuestra confianza está puesta en Dios, Él va a tratar de hacer todo lo posible de que nuestra confianza en Dios disminuya o que nosotros nos desenfoquemos de la voluntad del Señor. Él sabe que el hombre solo puede agradar a Dios por medio de la fe en Cristo. Lo dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no agradamos a Dios, ¿qué nos va a poder esperar? Porque cuando a alguien no le agrada es porque uno realmente no le presta importancia. No lo toma en cuenta. Entonces, por eso la fe en Dios, en esta palabra, en Cristo, es tan necesaria. Porque cuando yo creo, mi Dios se agrada. Está pasando lo que está pasando, pero cree en mí. Pero confía en mi palabra. Y el Señor se agrada de eso. Si hay algo que el Señor se agradó aquí en la tierra, no fue de los templos lindos que habían levantado. Porque los mismos discípulos le dieron como un tour alrededor del templo. Mira el templo, mira qué hermoso. Y hablaban de todo lo natural. Pero Jesús no se sorprendió de nada de eso. Ni se agradó de nada de eso. Se agradó cuando encontró un hombre y una mujer que le creyeron. Grande es tu fe. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. De eso él se gozó. De eso él se maravilló. De que hubiera hombres que reconocían que Dios era el todo en su vida, que Dios podía hacer lo que el Señor había dicho que podía hacer en el momento en que pidieron, porque pidieron con fe. ¿Con fe en quién? En Dios. En que Dios era suficiente, poderoso para ayudarlos en medio de su necesidad. Y de eso Jesús se agradó. Y de eso el Padre se sigue agradando. No de que vengamos todos los días. Dios se tiene que agradar conmigo porque yo vengo todos los días a la iglesia. Bueno, si lo hacemos con el propósito correcto en nuestros corazones, sí que se va a agradar. Sí que se va a gozar. Entremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, con regocijo. Sí, el Señor se goza de eso. Pero no como un medio de justificación para creernos que estamos bien delante de Dios. No, eso no es fe. Dios no se agrada de esa fe. Dios se agrada de que realmente todo lo que hacemos, lo hacemos porque
porque te amo, porque tú me amas. Porque yo quiero aprovechar cada manera, cada cosa que tú me das cada día de hacerlo para agradarte a ti. Así que el enemigo sabe cómo sacarnos de la voluntad de Dios para tratar de que nuestra fe caiga. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Juan. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has estado hablando desde que nos levantamos, Señor. Y en estos momentos, Señor, a través de tu palabra nos vas a seguir hablando, Dios. Porque es necesario, Señor, que, oh Señor, guardemos y cuidemos de esa fe hermosa, preciosa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Dice el libro de Juan, y vamos a leer el verso 1 al 3 y después al 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Estamos hablando y vamos en la fe nuevamente de cómo la fe viene por el oír y el oír la palabra, y que nuestra fe está basada en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo encarnada. O sea que nuestra fe está en Cristo, que es el verbo. Cristo es ese verbo, esa palabra que se encarnó, y lo podemos ver reflejado aquí en el libro de Juan, y leemos este mismo verso en la Nueva Traducción Viviente, y mire cómo lo dice. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Palabra y verbo es lo mismo. Cristo, el verbo encarnado, la palabra encarnada, Dios mismo visitando el mundo que él mismo creó. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, en el principio, vamos a ponerlo así, Jesús ya existía. La palabra, o sea, Jesús estaba con Dios. Y la palabra, o sea, Jesús era Dios. Porque Jesús siempre ha sido Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús no comenzó a ser hijo de Dios cuando nació de la Virgen María. No, el Señor preparó cuerpo y preparó un vientre, el vientre de María, para traer su hijo al mundo. Jesús siempre ha sido y siempre será. Por eso es que lo dice bien claro ahí. Y la palabra, Jesús, el verbo, era Dios. Y es Dios y seguirá siendo Dios. El que es la palabra, o sea, Jesús, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Porque es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres, uno, un solo Dios. Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, y allí estaba Jesús cuando fueron creadas todas las cosas por Dios, las cosas visibles que podemos ver ahora. Y aún lo invisible, porque hay cosas que nosotros no vemos y por el hecho de que no vemos no quiere decir que no existan. ¿Usted ve el aire? ¿Que respiramos? ¿Lo puede ver? Está ahí, ¿verdad que está ahí? Así que Dios dejó cosas tan palpables para que el hombre no puede contender el hombre con Dios. Dios es Dios. Mire cómo dice el verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre. O sea, entonces Jesús se hizo hombre. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y vino a vivir entre nosotros. ¿Verdad que Jesús vino y vino a vivir entre nosotros? Pues esa palabra de fe, esa palabra que alimenta nuestra fe, esa palabra que nos sostiene. Dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Sí, hemos visto su gloria, la vivimos día tras día, la gloria de Dios está en nosotros, es Cristo Jesús morando en nuestros corazones, es el Espíritu Santo morando en el corazón de su pueblo. Esa es la gloria de Dios en nosotros.
Cristo está en nosotros, por nosotros. Así que el propósito de Satanás es hacer que todo lo posible para que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, que somos usted y yo, que por la fe hemos creído en Jesucristo, perdamos la fe en Dios. Ese es el propósito del enemigo. Uno de sus propósitos mayores es que el pueblo de Dios pierda la fe en aquel que lo creó. ¿Cómo o qué hace el enemigo de nuestras almas para tratar que desfallezcamos, que nos falte la fe? Número 1, el orgullo, la autosuficiencia, que es pecado, que fue lo que hizo que Satanás fuera arrojado del cielo. ¿Por qué? Porque el orgullo y la autosuficiencia, que es pecado, nos lleva a dudar de que la palabra de Dios no es como Dios dice que es. Lo vemos desde el principio. Esto es algo que repetimos constantemente. ¿Con que Dios dijo? Tergiversando la palabra de Dios para que cree duda. Y donde hay duda, no hay fe. Porque creemos o no creemos. No hay un punto medio. Oh, yo estoy así. No. Dice que el que cree no puede ser como así mismo, como la ola del mar, que va y viene. O creemos o no creemos. O somos o no somos. Así le dijo Elías a Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, servirá a Dios. Y si Baal es Dios, pues entonces váyanse y sigan sirviendo a sus Baales. Pero es tiempo donde Dios está llamando a su iglesia a decir, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿O crees en mí? ¿O crees en mi hijo? ¿O sigues mirando las corrientes del mundo, todo lo que hay alrededor, que el único propósito por el cual está allí es para desviar el ojo, la fe del pueblo de Dios de aquel que es el único y verdadero en todo? Mire lo que le aconteció a Simón Pedro. Cuando hablan de Simón, están hablando de Pedro. En Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Verso 31. Dijo también el Señor, es Jesús el que está hablando. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vamos a ese verso. Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás fue al cielo, como quien dice, voy a poner un request, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso, con sus redimidos, con los que viven conforme a la fe en Cristo Jesús, no los perfectos en obras, sino los perfectos de corazón que han reconocido que Jesucristo es su Señor. Y le dice, mira, ven acá Pedrito, que te tengo algo que decir. Satanás pasó por la oficina de mi padre y hizo un pedido de que quiere zarandearte como el trigo. ¿Y qué es zarandear? Mire lo que dice cernir, ¿verdad? Dice en la Biblia, zarandear se refiere a un proceso de prueba y purificación divina, similar a la acción de separar el trigo de la paja mediante un movimiento vigoroso. ¿Yo? Aunque puede ser doloroso, el objetivo de Dios al permitir el zarandeo es fortalecer la fe, refinar el carácter y separar a las personas para los propósitos que Dios tiene para con su vida, prepararnos para el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que cuando nosotros estamos pasando por prueba y por tribulación, cuando entendemos que estamos pasando por esa prueba, aunque le echamos la culpa al enemigo, porque el enemigo no pierde la oportunidad para ponerla más fuerte, pero nosotros podemos decir, pero propósito Dios tiene con esto. Job dijo, aunque me mate,
en Él yo voy a esperar. Y de esta prueba yo saldré afinado como el oro. Es cuando miramos las cosas a través de la perspectiva de Dios, a través de las miradas de Dios, a través de los propósitos de Dios, la prueba cambia nuestra manera de ver la vida. Dice, verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Porque en las pruebas es donde se prueba la fe. Nosotros podemos decir que tenemos fe. Amén, sí tenemos fe. Pero Dios tiene que probarnos a nosotros mismos para que nosotros sepamos a dónde está el nivel de nuestra fe. A dónde está el nivel de nuestra confianza en Él. Porque Dios todo lo sabe. Yo no tengo nada que hacer para probarle a Dios que yo tengo fe. O que yo lo amo. Porque ya Dios en su anticipado conocimiento de todas las cosas sabe todo de mí. Él sabe todo de mí y de usted. Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar de un segundo a hora. Él lo que quiere es que nosotros veamos hasta qué punto está nuestro nivel de fe para que entendamos que tenemos que meternos más con Él, que tenemos que buscarlo más, que esa fe tiene que madurar, que esa fe tiene que echar raíces, porque la fe está allí. Él nos las dio. Dice su palabra que Él da a cada uno de nosotros una medida de fe. Pero no es para que se quede allí. Es para que nosotros trabajemos a través de esa palabra para que esa poquita fe que recibimos eche raíces. Es como aquel siervo que se fue y a cada uno de sus siervos le dejó cierta parte. A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Y los dejó allí para que administraran el tesoro que le había dado en lo que él volvía. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el Señor, el dueño, el que le dio 10 fue y le dijo, mire, me diste 10, hice negocio y lo dupliqué, ahí tienes 20. Y el de 5, dice, no era mucho, eran 5, pero los invertí. Y se produjeron 5 más. Y cuando llegó el de 1, le dijo, bueno, tú lo que me diste, vamos a ponerlo en la moneda de ahora, $1. ¿Y qué se puede hacer con $1? Ahí lo tienes, te lo devuelvo para atrás. ¿Yo? ¿Quiénes mostraron tener fe? Los que entendieron que lo que se le había dado, había un propósito con lo que se le había dado, y era multiplicarlo. Dios nos da una fe a nosotros, una medida de fe, pero no es para que digamos, es que Dios a mí lo que me dio un poquito de fe nada más, y yo con esta fe vivo. Gloria a Dios por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos sostiene, pero la voluntad de Dios es que esa fe nosotros la alimentemos con la palabra para que crezca, eche raíces, para que cuando venga la prueba, cuando vengan los vientos, cuando vengan las aguas y venga y se quiera llevar toda la casa. Ay, nosotros miramos, no, pero está pasando una tormenta alrededor, pero yo estoy mirando que estoy parada sobre la roca y la roca, el agua fácilmente no se la va a llevar. Y nunca se la llevará porque la roca de nuestra salvación es Cristo Jesús. Así que mira qué lindo. El Señor dice, yo voy a orar por ti. No, dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. Hay 2 intercesores que nosotros tenemos, uno aquí abajo en la tierra, que es el Espíritu Santo, y otro en el cielo, Jesús sentado a la diestra del Padre, y ambos están clamando por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Estamos nosotros clamando también por eso? Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Voy a decir a mi hermano, mire, sí, las pasé duras, pero el Señor realmente que me sostuvo. Y si estoy aquí, es por la gracia de Dios. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dice, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo,
Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué le estoy dejando saber? Que una de las armas que el enemigo usa para tratar de quitarnos la fe es el orgullo, la autosuficiencia. Sí, Dios dice esto. Eva, Dios dice esto. No, no es así. Oh, sí, el Señor lo dice, pero eso no es tan, no hay que coger las cosas tan de pecho, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es amor. No tengo que hacer las cosas precisamente como Él las instruye en la palabra. Yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo. Pedro, no, pero si yo he estado contigo, yo he visto cómo tú te mueves aquí en la tierra. Todo lo que yo he visto de ti, eso me hace a mí sentir tan seguro que no importa lo que venga contra ti, yo me voy a levantar y te voy a defender. No, yo no voy a dejar a Cristo, yo amo a Cristo. Y nada me va a faltar del amor de Dios. El orgullo, la autosuficiencia nos apartan de Dios. El enemigo lo hace para hacernos creer que tenemos una fe, pero esa fe no viene de Dios. Porque no está anclada en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice que es la fe. La fe trae humildad, la fe trae dependencia en el Señor. Lo que Pedro no pudo percibir era que todo lo que Jesús hacía, lo hacía en dependencia del Padre. No, yo voy a dar mi vida por ti. Él no le prestó atención a lo que Jesús le estaba diciendo. Él no aprendió que todo lo que Jesús hacía, si él lo podía hacer, era porque él reconocía que había sido enviado por su Padre. Y lo que el Padre le decía, eso él hacía. Y ahora Jesús le estaba diciendo a Pedro lo que tenía que hacer. Pero Pedro dijo, no, tranquilo, aunque todos te dejaron, yo no te voy a dejar. Cuando ya Jesús le había dicho, Pedrito, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Él no le creyó eso a Jesús. Porque si lo hubiera creído, allí mismo se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Señor, perdóname. Porque si hay algo que el Señor siempre nos está diciendo a través de su palabra, que no es con nuestra fuerza, que es con su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene. Es el Espíritu Santo en el cual nosotros tenemos que poner nuestra confianza para que nosotros podamos pasar las pruebas aquí en la tierra. No en lo que nosotros hemos alcanzado, no en el conocimiento, no en los títulos, no en las experiencias de la vida ni en los ministerios. Es en el poder de su gracia, es en el poder del Espíritu Santo que ha prometido guardarnos hasta el final. Y el Señor le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Satanás usaría el orgullo y la autosuficiencia de Pedro para hacerlo caer de su fe en Jesús. Pedro amaba a Jesús. Estaba dispuesto a ir con él hasta la cárcel. Lo que él estaba diciendo no quiere decir de que no era la verdad de él en ese momento. Porque yo puedo decir una cosa, pero cuando vemos el lobo correr, ya eso es otra cosa, venir, ya eso es otra cosa. ¿Cómo vamos a reaccionar? Yo siempre me recuerdo que 2 veces el Señor me libró de asaltantes. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Me recuerdo la primera vez, yo me quedé quieta y el que estaba conmigo se echó a correr y me dejó sola. Y era un hombre grande. Entonces, nosotros podemos decir con la boca muchas cosas, pero cuando viene la prueba, va a poner a prueba nuestra fe. A ver si realmente creemos. Si vamos a confiar verdaderamente en Dios. Cuando nuestra seguridad está anclada en nuestros sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias, fuerza y no en Dios, en su palabra, seremos un blanco fácil para el enemigo. Porque cada una de estas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, están arraigadas, ¿ustedes saben en qué? En el yo.
en el ego. Y nuestro yo está plagado de orgullo, porque todo el tiempo está tratando de justificarse delante de Dios o delante de nosotros mismos. Sí, yo puedo, sí, yo puedo. ¿Estás seguro? Sí, yo puedo. ¿Por qué tú puedes? Yo tengo mucha experiencia en eso, tranquila, esto va a salir bien. Cuando el Señor dice, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Pedro estaba muy seguro de sí mismo y no de las palabras de Jesús. Hasta ese momento había visto mucho en el ministerio y como le dije, pero no había percibido la dependencia que Jesús tenía de su Padre. Jesús conocía a Pedro, pero también conoce al enemigo y lo que haría con Pedro con el fin de que Pedro abandonara la fe y la confianza que tenía en Jesús. Mi hermano, el enemigo conoce, él es más inteligente que nosotros y más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que el que está con nosotros. Por eso que nuestra dependencia es el que está en nosotros, no el que está en el mundo. Nuestra dependencia está en el que está en nosotros. En el mundo está el enemigo haciendo y deshaciendo, pero en nosotros está el Espíritu Santo de Dios fortaleciéndonos y sosteniéndonos en medio de todas las luchas. Hay varios versos que nos pueden amonestar para que nosotros nos cuidemos de no poner nuestra mirada en nosotros mismos. Uno de ellos es 1 Corintios 10:12. El Señor siempre nos está aconsejando a través de la palabra. Así como usted, como buen padre, siempre le está aconsejando a su hijo, el Señor siempre nos está aconsejando. Y dice en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que no podemos depender de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias habilidades, sino que tenemos que nuestro temor esté en el Señor. No, si algo sé es por su gracia, si algo soy es por su gracia. Y yo no quiero hacer nada que esté fuera de su voluntad. Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a ser sumiso, Señor, a esta palabra. El Señor dice, y miraré a aquel que ve mi palabra y tiembla delante de ella. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que escudriña la palabra y tiembla delante de ella, porque entiende y reconoce los propósitos de Dios a través de esa palabra para su vida. Y entonces yo tiemblo porque yo quiero hacer tu voluntad y encuentro que en mí hay algo que se opone a hacer esta voluntad tuya, Señor. Y entonces derramo mi corazón delante de Dios, reconociendo mi insuficiencia y la necesidad que tengo completa de Él. Otro verso está en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Muchas veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad que sí? Cuando el Señor nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová, temamos a su palabra y nos apartemos del mal. Porque las cosas no son siempre como parecen. ¿Es que sí? No siempre las cosas son como parecen ser. Entonces nosotros no podemos escudarnos en el conocimiento o en la certeza que en ese momento viene de la carne, no de la palabra de Dios. Porque cuando viene de la palabra del Señor, es como Jesús dijo, pero Dios dijo. Estoy pasando por esto, pero Dios dijo. ¿Y tú qué crees? Lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Porque nosotros somos muy buenos para opinar. Eso está en la carne. Somos muy buenos dando opiniones. Pero que el Espíritu Santo nos dé el temor para cuando alguien nos dice, el temor del Señor venga a nuestros corazones y digamos, espérate, déjame ver qué Dios dice. Porque aquí no se trata de lo que yo pienso o de lo que yo creo. Se trata de lo que Dios dice. Y como le dije anteriormente, el Señor nos sigue exhortando a través de su palabra, como le dijo a Zorobabel en el libro de Zacarías capítulo 4, verso 6, la parte última del verso, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si hay algo que nosotros tenemos que orar
como nunca antes para que nuestra fe no falte, pero también orar por esta nación, porque el gobierno tiene su mirada puesta en el poder del capitalismo, del dinero, del Dios Mamón. Aun cuando dice amar a Dios o creer en Dios, pero todo el mundo puede decir eso. La fe, las obras, la manera de actuar es la que realmente deja ver realmente en quién se tiene puesta la confianza. Este país volverá a ser grande solamente bajo el temor que el hombre vuelva su mirada a Dios y se arrepienta. Hombres tratando de levantar las naciones para que sean las mejores, lo mejor. No, el hombre no entiende que Dios mira desde el cielo porque ha puesto tu confianza en ti, en los recursos de la tierra. El Señor tenga misericordia de esta nación. Y nosotros tenemos que orar. Porque todo es, América volverá a ser grande. América volverá a ser grande cuando vuelvan a los principios de aquellos que vinieron de Europa y vinieron buscando a Dios, una patria en donde servirle libremente a Jehová. Volverá a ser grande cuando el pueblo vuelva su corazón a Dios en arrepentimiento. Mientras tanto, hermano, que la iglesia clame en el altar con llanto y con lloro, porque sabemos que las decisiones que toman los gobiernos afectan a todos los ciudadanos. Pero eso a mí no me va a acontecer porque yo soy hija de Dios. No. Eso no es sabiduría. Lo que los gobernantes hacen, que el cielo lo ve y afecta a toda la tierra. Es el Espíritu Santo quien conoce todas las cosas y el que nos guarda hacia toda verdad y nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia. No podemos confiar en nosotros mismos ni en palabra de hombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice su palabra. El enemigo quiere desviar nuestra fe en Cristo, en su palabra, y nosotros tenemos que rogar a Dios para que nuestra fe no falte, para que no seamos desviados de esta verdad. Una vez el enemigo logra que coloquemos nuestra confianza en nosotros mismos, entonces ya él sabe que el dardo cayó. Ahora lo único que tiene que hacer es esperar. Porque una vez tenemos nuestra confianza puesta en nosotros mismos, en creer que todo está bien, mi familia está bien, tengo todo lo que quiero, ya alcancé todas mis metas y ahora como decía el insensato de la parábola, ya tengo todo lo que necesito, aumenté mis graneros, lo puse más grande porque era tanto lo que tenía que no sabía dónde ponerlo, lo puse allí, ahora me siento para atrás en un silloncito de esos mecedores, a vivir la buena vida porque ya tengo todo. Y el Señor dice en su palabra, necio, esta noche viene a buscar tu alma y lo que has acumulado, ¿de qué te servirá? Todas las cosas aquí perecen y se quedan. Pero hay un alma y un espíritu que un día, le guste o no, tendrá que presentarse delante de la presencia del Señor, a dar cuentas. Bendito tu nombre. Así que una vez llegan las pruebas, el creyente comienza a experimentar el engaño, la traición, que comenzamos a experimentar el engaño, la traición, la mentira, el estar centrado en nosotros mismos, entonces comienza a debilitarse nuestra fe. Ay, porque eso no era lo que yo esperaba. Pero si yo puse mi confianza en Dios, pero si yo oré a Dios, ya yo no voy más a la iglesia, porque realmente esto no es como yo creía. Porque dicen que uno le pide a Dios y todo lo que... Pídele a Dios todo lo que tú quieras, que Dios te lo da. Tergiversando la palabra. Todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y en el tiempo de Dios, porque ¿quién es la criatura? ¿Quién es el barro para decirle a su creador? Al alfarero, hazme de esta manera. Yo soy el barro, tú eres el alfarero, pero yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer con este barro. No, ahí no toques.
No, ahí duele, tranquilo, brega en otro área. Allí es cuando realmente nosotros reconocemos que nuestra fe, el enemigo, nos engañó para que nosotros quitáramos nuestra mirada del Señor, porque ahora las cosas no son como yo pensaba que eran. Pero si al principio todo me iba tan lindo. Sí, pero el niño comienza a caminar y comienza a caerse, entonces cuando ya sabe caminar, el papá lo deja caminar solito. Pero eso no quiere decir de que no va a haber obstáculos en el frente y como ya va a estar más durito, con más conocimiento de qué es lo que hay, entonces va a tener que decidir entre una cosa y la otra. La prueba está fuerte, pero sigo confiando en aquel que me salvó. Pero esto está viniendo para que, como hablábamos el domingo pasado, yo vuelva al primer amor, a mi dependencia completa del Señor que me salvó. Porque eso es primer amor, una dependencia completa del Señor. Una confianza completa en el Señor. Eso muestra ese primer amor en mi vida. El enemigo no pierde tiempo. Mientras nosotros dormimos en la seguridad de que todo está bien, él trabaja día y noche buscando la menor oportunidad para atacar nuestra fe. La duda que causan el engaño, la mentira, siguen causando efectos en los cristianos. A unos los hace indiferentes y a otros los aleja del camino. Porque cuando viene la duda, viene para matar la fe. No puede haber fe donde hay duda. La duda puede venir y visitarnos, porque pasa por esta mente todos los días. Pero el que está en nosotros es mayor. Y nosotros nos levantamos, sí, pero yo te he creído a ti, Señor. Estoy viendo esto, me están pasando estos pensamientos. Tengo una lucha adentro que no sé, pareciera que no son dos, que son como 4 adentro de mí peleando. Pero yo sigo creyéndote a ti. ¿Por qué? Porque mientras yo comience a contemplar la duda, la fe comienza a caer. Está allí, pero como le dijo, no sé si fue uno de los centuriones, pero ayúdame, duda, ayúdame en mi fe. ¿Crees? Sí creo, pero ayúdame. Porque en todo momento siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor, la dependencia del Señor, porque esta carne es carne, nos traiciona. Pero el que está en nosotros es fiel y verdadero para ayudarnos. Pero hay que pelear la buena batalla de la fe para poder vencerlo. Mire cómo dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, no, bendito, pero ¿por qué le pasó esto? No, realmente no vale la pena ir tanto a la iglesia. Porque mira las cosas como están y Dios no hace nada. ¿Y por qué Dios permitió esto? No. Son las consecuencias del pecado. Y si nosotros no lo miramos así, entonces nos vamos a ir con la corriente. Mi Dios sigue siendo Dios, Rey, Señor, santo y verdadero, puro, fiel. En Él no hay maldad. Él es justo. Y si no fuera justo, entonces todo el mundo podía hacer lo que le daba la gana y entonces aquí nada pasó, todo el mundo está bien. Porque no hay nadie que ponga el orden. No hay nadie que ponga, que haga que la ley se ejerza. ¿Pudiéramos decir a nosotros que Dios es bueno cuando ve la maldad y no hace nada? No, lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es la justicia de Dios. Porque imagínese que usted vaya delante de un juez a defender su causa y todas las pruebas estén a favor de usted, que usted es inocente y a usted lo pongan en la cárcel y al otro lo dejen libre. ¿Ese juez es bueno? ¿Diría usted que ese juez es bueno cuando habían todas las evidencias de que usted era inocente y al culpable lo dejaron libre y al inocente lo encerraron? Así es nuestro Dios, justo y verdadero. Y hay mucha maldad, sí hay mucha maldad, pero Dios sigue estando en su trono.
y llegará el día en que juzgará todas las cosas. Algunos dicen, no, se escapó. Se podrá escapar de la justicia de los hombres, pero de la justicia de Dios no hay hombre que se escape. Nosotros, usted y yo, por la misericordia de Dios, que hemos sido justificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, que Él perdonó todos nuestros pecados, y ahora cuando perdonamos, terminamos en su altar llorando. Y la sangre de Cristo nos sigue limpiando de pecado. Pero también vamos a tener que dar cuentas al Señor con lo que, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? No para perdición eterna, pero sí para dar cuentas. La insensibilidad, el dolor ajeno es tal que debe tocar la vida de nosotros los creyentes, llorando delante de la presencia del Señor por su misericordia. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo de esta manera. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. ¿Usted cree que estamos en tiempos difíciles? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Esto es algo común, es algo que estoy hablando de algo que no lo pueden percibir. ¿Verdad que es lo que estamos viviendo? Dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Dice, aléjate de esa clase de individuos. Número 2. La distorsión de la verdad de la palabra de Dios es otra arma poderosa que el enemigo usa para quitar la fe de Dios en nuestras vidas, la fe en Cristo. Y lo vemos también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 7. Mire cómo Pablo vuelve a decirle a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este verso 3, cuando dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando no, la palabra del Señor, la verdad, ¿ok?, no se esté predicando o se esté predicando, pero que realmente no le interesa saber lo que es la verdad de la sana doctrina, de lo que realmente dijo Dios. ¿Okay? Dice que sufrirán comezón de oír. Y en la Biblia, comezón de oír o tener comezón de oído se refiere a una tendencia a buscar maestros y enseñanza que confirmen los propios deseos y opiniones en lugar de aceptar la palabra de Dios, incluso si es confrontadora o desafiante. Las personas que están con esta inclinación prefieren escuchar lo que les agrada, aunque no sea la sana doctrina, o sea, la verdad de Dios, y pueden rechazar enseñanzas que no se ajustan a sus propias expectativas o preferencias. Y no estamos viendo esto. Como en las iglesias ya está la apostasía, donde dicen que la iglesia está el menú a quien lo quiera, a quien lo prefiera. O sea que a la gente no le interesa la verdad de Dios. Pero usted los escucha, que escuchan decir, viene un profeta que le dice la verdad a la gente. Y esas iglesias se llenan. Andan buscando palabra de hombre y no palabra de Dios. Es que aquel me dijo que el Señor dijo que tiene esto para mí, para aquello, y todo referente a bienes materiales, nada espirituales. Y a espirituales lo disfrazan, que vas a ser
el profeta de las naciones, que Dios te va a dar la llave de tu ciudad. ¿Dónde dice eso en la palabra? Y hay gente que ha venido a mí a decirme eso y yo le digo, ¿y te interesa lo que Dios dice en la palabra? ¿Te interesa que Dios dice que no podemos caminar en pecado y que hay que caminar en santidad? Y que tienes que dejar esa manera tuya y esas actitudes. ¿Eso te interesa? No, Dios no me ha hablado de eso. Dios me ha hablado de lo bueno, lo grande que tiene en mi vida. Hermano, la palabra. La gente anda buscando palabra de hombre, no palabra de Dios. Dele la palabra de Dios, que es arrepiéntete. Lo que Jesús dijo y Juan el Bautista cuando comenzó el ministerio aquí en la tierra, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. No, eso de arrepentimiento, porque vas a hacerle a la gente que se sienta mal. Porque el pecado es el que los va a llevar al infierno si no se arrepienten. Pero esas palabras son muy duras. No use esa palabra de infierno ni de pecado en el altar porque asustan a la gente y se te va a ir la gente. Pues aunque sea uno que lleguemos delante de la presencia del Señor, porque ese uno no siguió nuestra palabra, prefirió creerle al Señor para librarse de la ira venidera que vendría. Porque de que viene, viene. Los hombres andan buscando palabra de hombre. Ay, ¿por qué aquella iglesia está tan llena? Pues gloria a Dios que esté llena, pero que esté llena con el verdadero evangelio, con la sana doctrina. Pero vamos a balancear ese mensaje que está saliendo de esos altares. Pasándole la mano a la gente, diciéndole tú puedes. Está en pecado, pero tranquilo, tú puedes. No, que el Señor tenga misericordia. Así que el comezón de oír, hermano, ya usted sabe lo que es. Las personas se van a inclinar a escuchar lo que me gusta. No, esta iglesia no me gusta, voy a la del lado. Ay, aquí están más o menos, pero voy a tratar en la otra. Y aquella, pues, wow, aquí sí. Aquí sí, la gente es próspera. Aquí la gente echa para adelante. Y para eso fue que yo vine a este país, para echar adelante. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En la Biblia el término fábulas se refiere a historias inventadas o enseñanzas falsas que se apartan de la verdad revelada, especialmente aquellas que surgen en el contexto religioso o especulaciones humanas sobre asuntos de fe. Se usa en contraste con la sana doctrina y la verdad revelada por Dios. Fábula no se refiere a cuentos de hadas, óigalo bien, o historias ficticias en general, sino a enseñanzas falsas, mitos o especulaciones que se alejan de la verdad de Dios y pueden llevar a la confusión religiosa. Y de eso está plagada la iglesia, engañando a la gente con fábulas. Venga, que esta es la noche donde Dios va a sanarlos a todos. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, yo vine aquí con fe y yo no me voy de aquí porque yo sé que tú hoy me vas a sanar? No, hoy yo voy a tratar con tu corazón para que tú entiendas por qué estás como estás. Pero hombres que toman la autoridad de Dios en sus manos como si fueran dioses. Dios hoy va a hacer milagros aquí, vengan. Y conforme al milagro de su ofrenda. Si su milagro fue grande, de una ofrenda grande. Y la gente aplaude. Y la gente llora. Y el Espíritu Santo estuvo allí. Dios no puede ser burlado. Por eso que tenemos que pedir al Espíritu Santo, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Pablo siempre estaba orando por la iglesia, abre los ojos del entendimiento para que entiendan el conocimiento tuyo, para que entiendan quién tú eres. Verso 5, pero tú sé sobrio. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ser sobrio en la Biblia es más que simplemente no estar ebrio. Es tener una mente clara, enfocada en Dios, con autocontrol y alerta ante los peligros espirituales.
Eso se ve muy lindo, pero algo no huele bien. Que el Señor nos dé olfato espiritual. Cuando usted entra por su casa y hay algo que no es lo normal, usted dice, aquí algo como que no huele bien. ¿Verdad? Y le dice a la esposa, porque como la esposa está todo el día en la casa, pues se siente como natural todo. Y el que entra le dice, chequéate en la nevera a ver si hay algo podrido. O por ahí se murió un insecto o algo. ¿Verdad? Porque hay olfato. Entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, yo quiero tener olfato espiritual. Ojos espirituales para ver cómo tú ves. Oídos espirituales para escuchar y saber discernir si viene de ti o no viene de ti. Tenemos que ser sobrios. Y para eso tenemos que tener una mente clara. Porque el que no es sobrio es que está ebrio, está borracho. Y el borracho no tiene su mente en su lugar. No está pensando bien. No ve bien. No camina derecho. Cuando trata de coger algo, ¿qué hace? Se va para el piso. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor nos manda a nosotros a ser sobrios, a estar alerta, una mente clara, una mente dominada por el Espíritu Santo. Que sí me vienen pensamientos que no son de Dios, pero yo los filtro por la palabra y le digo, no, tú no tienes parte ni suerte en mi mente. Me pudiste tener toda una mañana preocupada por algo, pero ahora el Espíritu Santo me hace ver, tranquilo, dame la causa, dame tus cargas. Porque, hermano, un pensamiento puede sacarnos de la realidad, de lo que estamos viendo, de lo que estamos caminando, de lo que Dios quiere mostrarnos en ese día por la preocupación que causa a nuestra mente. Nos ciega. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, aclara mis pensamientos. Tu palabra dice, Señor, que los pensamientos que tú tienes para conmigo son mejores que los míos. Entonces yo quiero los pensamientos tuyos y vengo a la palabra. Señor, mis caminos, este problema. Pero tu palabra dice que los caminos que tú trazaste para mí son más altos que mis caminos. Y yo quiero los caminos tuyos. Yo quiero conocer los caminos tuyos y caminar a través de ellos. ¿Estamos entendiendo? Verso número 6. Mire cómo dice Pablo a Timoteo. Porque ya yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pablo ya había vivido mucho. Pablo había vivido una vida entregada para el Señor. Cuando él se entregó al Señor, cuando Jesús se le reveló, él dejó todo. Él dijo, yo dejo todo y lo considero basura con el fin de conocer a aquel que me amó y me salvó. Pablo no estaba hablando por hablar. Él sabía lo que se movía en lo espiritual en la iglesia. Y le dice a Timoteo que ya estaba a punto de partir de la tierra, que había peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera y mire, y he guardado la fe. Si él no hubiera guardado la fe, él no hubiera llegado donde llegó. Y el Señor nos manda a nosotros a guardar la fe en Cristo en nosotros, cuidarla. Cuidar esa fe. No, yo creo. ¿Qué tú crees? En lo que dice él. En lo que dice el pastor, no. En lo que dice su palabra. En lo que dice el líder, no. Si lo que él dice, yo lo puedo encontrar en la palabra, que viene de la palabra, ¿okay? Que me lleva a Dios. ¿Okay? Porque podemos dar un mensaje y no necesariamente estar en la palabra. Pero si ese mensaje me lleva a tener temor de Dios, a buscar de Dios ese consejo, entonces, sí, yo lo recibo. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía que estaba a punto de partir de esta tierra y que había cumplido aquello con lo que Dios le había encomendado. Sin la fe no vamos a poder llegar al final de la carrera. Su carrera aquí en la tierra estaba por terminar, había guardado su fe. Nosotros estamos llamados a guardar nuestra fe. Es nuestra fe en Cristo Jesús la que nos va a llevar a nuestra victoria aquí en la tierra hasta que pasemos a la eternidad. Mire cómo lo dijo Juan en primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra dependencia en el Señor,
nuestra dependencia en las promesas de Dios, nuestra dependencia en aquel que habló y fue hecho. Y luego dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que tiene fe en Jesús es el único que puede vencer al mundo. Y es el único, dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree usted en Jesús? ¿Y esa fe está basada en qué? ¿En cuentos de hadas? ¿En fábulas? ¿O en la palabra de Dios que permanece para siempre? Bueno, no conozco mucho. Tranquilo, lo importante es que usted en su corazón haya creído en Jesucristo y ahora esa fe que el Señor le ha dado, o usted permita que el Espíritu Santo, cuando ponga ese deseo de usted buscar la palabra, de usted todos los días presentarse al Señor, de usted todos los días caminar bajo ese temor del Señor, que el Espíritu Santo le va a ir dando a conocer quién es aquel que ahora señorea su vida. Y si me dicen, ¿me puede decir dónde puede estudiar de eso en la palabra? O ahora hay tantos recursos que usted solamente pone el tema que quiere y allí le aparecen todos los versos bíblicos que hablan referente. Así que hemos hablado de la importancia de nosotros cuida de la fe. Tenemos que cuidar de nuestra fe. ¿Qué? Cuida que tu fe no falte. Tenemos que cuidar que nuestra fe no falte. Y en la próxima semana nosotros no en la próxima semana, la próxima vez que me toque a mí, que creo que la otra semana de arriba, así, vamos a estar hablando qué nosotros debemos de hacer para que nuestra fe no falte. La enseñanza de hoy nos enseñó a lo diligente que nosotros debemos de ser, de cuidar nuestra fe y de cómo el enemigo trabaja para robarnos esa fe. Pero ahora podemos decir, ¿pero qué hago para guardar esa fe? ¿Qué hago para que esa fe crezca? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, eso lo vamos a estar hablando a través de la palabra la próxima vez que esté aquí, que como le dije. Así que vamos a darle gracias al Señor. ¿Han aprendido hoy? Sí. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y estamos pasando por tiempos, Señor, donde es necesario, Señor, que tu Espíritu Santo cree un despertar en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, para que cuidemos de nuestra fe, esa fe que es en Cristo Jesús, Señor, porque nuestra fe está en ti, Señor, en tu palabra, en lo que tú has dicho, Señor, y que como, oh Jehová, en estos días y en este sistema del mundo, Señor, todo atenta, Señor, para que nuestra fe en ti, Señor, caiga, Dios de la gloria. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú vuelvas a orar, Espíritu Santo y Jesús, Señor, para que nuestra fe, la fe de tu iglesia, la fe nuestra, no falte, Dios. Que nuestra fe no falte, Señor, al ver, Señor, la prueba, Señor, que nuestra fe no falte, oh Dios, al ver aquellas cosas que no entendemos, Señor, que nuestra fe no falte, Señor, que no importa lo que nuestros ojos vean, nuestros oídos escuchen, Dios de la gloria, que nuestra fe no falte, Dios, sino que se asimiente más en ti, porque tú eres el único que nos puede sostener y guardar en este mundo de maldad, oh Dios. Que nuestra fe hable, Señor, de tal manera que otros puedan desear, oh Jehová, conocerte y creerte a ti, oh Dios. Que en Cristo Jesús, Señor, tú, oh Jehová, has redimido al hombre, Señor. Has traído, oh Jehová, Señor, salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Y aquel que tiene su fe puesta en él, Dios de la gloria, Señor, no perecerá, sino que tú lo guardarás, Señor, hasta la eternidad, oh Dios. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a alimentar nuestra fe día tras día, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de estar, Señor, en tu presencia, buscando tu rostro, caminando en santidad, Señor, discerniendo, Señor, las cosas, Señor, que ocurren alrededor de nosotros, para que podamos serte fieles en esa fe, Señor.
poderle ser fiel a Jesús, porque Él fue fiel y se entregó por completo por nosotros, que nosotros con nuestra fe mostremos que realmente, Señor, oh Señor, estamos agradecidos por esta gracia tan grande que nos libertó, Dios. Sí, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos por la iglesia. Oramos por la iglesia, por nosotros, la iglesia, Señor. Tú, Jesús, oh, proclamaste, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Porque al mirar la condición de mucha de la iglesia, Señor, no toda, porque hay una iglesia que se ha guardado pura, santa y sin mancha, y nosotros queremos ser uno de ellos, Señor. Pero hay una iglesia, Dios, que duerme. Y tú dijiste, Jesús, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Tú no vienes a buscar fe en el mundo, Dios, tú vienes a buscar fe en la iglesia. Y nosotros queremos ser esa iglesia de fe que permanece, oh, fiel a ti en medio de todas las tormentas. Nos has probado, Dios, y nos has guardado. Y es esa fe en Cristo Jesús que nos ha guardado, Dios. Que nada nos haga claudicar de la fe que tenemos en ti, oh Cristo Jesús. Y podamos permanecer firmes, parados en la roca, en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús, que nuestros ojos no se desvíen de ti, sino que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de esa fe que nos sostiene y nos guardará hasta el final, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Dios es bueno, mis hermanos. Señor me los bendiga a todos. Oremos.